Hola, hola, Dios les bendiga, qué gusto me da saludarles, soy Ernesto Ramírez y bueno, pues ya estamos esta noche en un episodio más de Momentos. Quiero agradecerle a todos, estoy recuperándome de una cirugía, todavía estoy bien lastimado, le encargo mucho sus oraciones, es un proceso difícil, no nada más es una cuestión de cirugía, viene un proceso donde estaremos varios días, pues sujetos, ¿no?, a distintos tratamientos para poder erradicar todo esto que ha golpeado mi cuerpo, pero que estoy muy fortalecido en el Señor. Me siento muy contento, me siento muy animado porque sé que yo voy a estar aquí el tiempo que Dios determine y lo decida, ¿no? Y sé que todavía hay Ernesto Ramírez para rato. Todavía estoy muy adolorido, todavía la gente me dice, qué buen semblante tiene, pastor. Sí, pero como dicen que nada más la cuchara sabe cómo está por adentro el contenido, la sustancia, ¿no? Gracias por todos los que nos han ayudado, yo los bendigo y les abrazo. Y bueno, esta noche retomamos momentos, es algo que yo no he querido dejar, es algo que yo he querido estar también sembrando para las nuevas generaciones y espero que lo aprovechen, ¿no? A veces esta generación se aburre muy rápido y se fastidia muy rápido, pero estos episodios, estas historias, estas testimonios que hemos estado reuniendo a través de los distintos episodios, creo que pueden marcar mucho su vida para bien, su vida personal, su vida ministerial, y puede fortalecer su fe, fortalecer su vida. Y esta noche, pues, ¿qué le puedo decir? Tenemos una leyenda viviente de la música cristiana. Y bueno, pues yo me siento muy honrado, ¿no? Así que, sin más ni más, vámonos a escuchar este musical tremendo que lo grabó Sergio Moreno con una generación de nuevos músicos de camp, que es uno de los institutos más importantes de este momento aquí en la Ciudad de México de formación musical, ¿no? Dirigido por Nereida Bryan y todo su equipo. Bueno, pues esta es una versión que ellos hicieron muy, muy, muy padre que nos encontramos, que se llama Gloria, Gloria, Aleluya, que es un himno, obviamente, pero cantado por Sergio Moreno y con los chavos, con los nuevos chavos que se están levantando y que se están preparando de la banda de Can. Vamos a escuchar y regresamos con nuestro invitado ya y de lleno una entrevista que le prometo va a tocar su corazón, porque lo ha tocado el mío. En quien yo confiaré y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él derrama los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. El Señor Jesús nació y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Él es mi Salvador. Gloria, gloria.
aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Momentos y eh, hemos tenido de veras que tremendos invitados en las semanas pasadas, historias increíbles, personajes, íconos, tengo que decirlo. Ya ve que Marcos cotorreaba en que yo le decía que era un clásico, pero casi ya lo traté como una antigüedad. Pero el punto es resaltar acerca de aquellos que han pavimentado este camino que hoy muchos disfrutamos, que hoy muchos podemos caminar ministerialmente bien por lo que ellos hicieron. Y bueno, pues el invitado de hoy, ¿qué podemos decir? Sí, para mí literalmente es una leyenda, es un hombre que Dios ha usado para ganar miles de almas, y cuando le digo miles de almas es porque ha ganado miles de almas, miles de jóvenes, miles de personas, y quizás sobre todo aquellos que para nosotros eran inalcanzables, ¿no? Los rebeldes, los que no encajaban en la iglesia y que fueron preparando, ¿no? A través del ministerio de la Tierra Prometida y en particular de don Sergio Moreno, este camino que hoy podemos caminar de forma más fuerte. Mi querido Sergio, qué gusto me da saludarte y tenerte esta noche aquí en Momentos. Muchas gracias, mi querido Ernesto, de veras es un privilegio estar aquí atendiendo a esta invitación tan especial y pues aquí estamos dándole gracias a Dios. Gracias. Siempre a mí, desde que te conocí hace más de 20 años, siempre me llamó la atención tu humildad y tu disposición para atender. Nunca te has creído lo que eres, porque bueno, eres mucho dentro de la iglesia cristiana en México, y yo te agradezco siempre esa disposición y esa disponibilidad para atender a los medios de comunicación sin prejuicios y sin estar pensando si somos importantes o no somos importantes, siempre con la voluntad. Gracias, Sergio. Pues, ¿qué te digo, Ernesto? Crecimos de una manera sencilla en un lugar pastoral donde se nos enseñó eso, servir a Dios de una manera sencilla, conscientes de que nos debemos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que tuvo misericordia de nosotros. Sobre todo en la historia de mi padre, ¿verdad? Cuando él conoció a Jesús después de haber sido una persona como la mayoría de las familias en México, una zona muy rural, allá en el estado de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Y pues cuando él viene a Jesús, su vida cambia totalmente, una familia muy humilde, y él empezó a aprender los principios del evangelio y pues pronto él ya entendió que Dios tenía un plan para su vida. Entonces, pues de ahí nació todo esto. Sergio, es para mí muy interesante porque a veces conocemos ya la trayectoria y conocemos la parte ministerial, pero tocar estos aspectos que te van dando forma, o sea, el hablar de tu padre que le fue dando forma a ti y a tus hermanos en el servicio, en el ministerio, en el compromiso por las almas, nos hablan de un crecimiento. O sea, antes de la Tierra Prometida, ¿cuál fue ese primer momento de Sergio Moreno con Dios? ¿Cuál es ese momento que está marcado en tu corazón, en tu mente,
donde tienes ese encuentro. A lo mejor nosotros como personas que crecimos en el Evangelio no nos tocó tocar fondo, ni drogas, ni vidas tormentosas, pero hay un momento donde Dios te dice, eres mío, te estoy llamando y quiero que voltees hacia mí y me sirvas. ¿Cuál fue ese momento, mi querido Sergio? Bueno, pues como te comentaba ya una vez, haber nacido en ese hogar cristiano, ya cuando mi padre inicia su pastorado en la ciudad de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, donde me tocó nacer a mí y a dos de mis hermanos después. Pues tú sabes, la costumbre y la buena costumbre es de presentar a los hijos delante de Dios. No por el hecho de que ya nacemos en un hogar cristiano, sino que los padres y más un pastor está consciente que tienen que presentar a los hijos y decirle, Señor, pues aquí está, tú me lo diste, pero te lo devuelvo y tú tienes un plan para su vida. Y bueno, todo eso me lo contaron a mí desde pequeño. Desde pequeños mi padre nos inculcó a mi hermano Roberto, mayor, y yo, que teníamos que aprender a servir al Señor, y desde pequeños nos inculcó la música porque mi padre fue músico. Él tocaba en su juventud música popular, y cuando ya se convierte, pues él está consciente que la música le pertenece a Dios porque Dios es el creador. Entonces nos la inculca, a pesar de ser una iglesia pues bastante conservadora, tradicional. Él tenía un gran gusto por la música y desde pequeño nos enseñó a cantar en voces. Yo le hacía la segunda a mi hermano y era una admiración como en la iglesia la gente decía, míralos tan chiquitos, 4 o 5 años, y hacíamos primera y segunda. Pero pues ahí en ese tiempo pues no había tanta promoción de la música como hoy en día. Era algo normal que sucedía dentro de las paredes del templo. Pero todo eso nos ayudó para darnos cuenta que nos debíamos a Dios. Obviamente fuimos creciendo y ya en la adolescencia yo me di cuenta que había muchas cosas que no conocía, ¿verdad? Y la música pues siempre vino a ser reafirmada en mi vida. Y allí, dentro de lo poco que nos llegaba, pues empezamos a buscar hacer algo para Dios dentro de la iglesia sin haber todavía nacido de nuevo, a pesar de que habíamos dicho, Señor, pues de la manera tradicional que nos enseñan, pídele perdón a Dios por tus pecados y Dios te va a perdonar. Todo eso lo seguimos, ¿verdad? Al pie de la letra, pero sin tener realmente una buena comprensión de lo que implicaba ya dedicar una vida al Señor. Así es que, pues todo eso fue un proceso, fue bueno, definitivamente, porque la Biblia lo establece, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y eso sí lo tenemos muy claro y muy presente como mi padre. A cada uno de sus hijos le dedicó su tiempo para que pues tuviéramos esa conciencia. Entonces, en los distintos días de la semana, papá dedicaba un tiempecito, 10, 15 minutos. Mi hijo, ¿cómo estás? ¿Sabías que tú eres un hijo de Dios y que tú necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados y vivir de acuerdo como Él establece? Y nos daba consejos y hacía una oración con nosotros, individualmente. Entonces, pues ya en la juventud, te digo, sí, aunque no tuvimos, como tú mencionabas, no tuvimos eso de estar en un lugar con vicios o con drogas, pero los tuvimos muy cerca, porque crecimos en una ciudad donde ya había muchos problemas. De Ciudad Juárez nos mudamos a Baja California, lo que era Tijuana, Ensenada, donde en esos tiempos ya había pandillas así alrededor de nosotros, jóvenes que si no andaban en drogas, en los vicios, sí, los pleitos, las peleas eran cotidianas y ahí los teníamos cerquita. Y toda esa influencia pues la teníamos muy cerca, que nos hizo entender que vivíamos en un mundo hostil también, ¿verdad? Pero que gracias a Dios pues teníamos la cobertura divina. Me impresiona eso, ¿no? Porque me hablas de un amor de un padre por sus hijos muy particular, ¿no? Ese sentir de ministrarlos, porque es difícil pastorear el corazón de un hijo, ¿no? Pastoreas a veces el corazón de la gente, pero tu papá también fue tu pastor, o sea, te guió, te abrazó, te ministró.
Sergio, ¿por qué la música y no el pastorado? ¿Por qué no tomaste? Siempre te he querido hacer esa pregunta y por X razón nunca te la he hecho, pero ¿por qué tomar la parte musical y no el pastorado? Si eres un hombre con un corazón de pastor tremendo. Curioso, ¿verdad? Es curioso que yo, a diferencia de mis hermanos, porque mis 4 hermanos, somos 5 varones, pero mis 4 hermanos son pastores. A pesar de que estuvieran en el ministerio de la Tierra Prometida, excepto uno que no estuvo en la Tierra Prometida. Llegó un momento en que ellos sintieron ese llamado de irse a preparar en un seminario y entonces dedicarse más a la predicación de la palabra. Y en el caso mío, honestamente, nunca tuve ese sentimiento de estar en un edificio, de estacionarme en un lugar, sino que sentí de Dios desde un principio que la música que Él me estaba dando, ¿verdad? Que también era una locura, era algo que no existía, que yo había escuchado, pues Dios me permitió venir a estudiar a los Estados Unidos y en ese tiempo, aunque yo ya le había dicho al Señor, aquí está mi vida, estando fuera del país, estando viviendo ya solo, como que empieza uno todavía otra vez a tambalearse, a sentir ciertas libertades que no son buenas, pero que uno piensa que tiene control de sí mismo. Entonces yo cuando vine a este país, que ahora vivo, en ese tiempo, pues la música me volvió a llamar y cada fin de semana me iba a escuchar rock and roll y a escuchar grupos de rock secular. Me gustaba esta música, pero al mismo tiempo me empecé a dar cuenta que Dios también estaba levantando un movimiento en ese tiempo que estaba haciendo la contraparte y que Dios empezó a salvar gente y chavos como los que yo admiraba, ¿no? Entonces ahí fue donde Dios empezó a poner esa visión en mí de que yo no me podía quedar en este país, sino que tenía que regresar a mi país e iniciar un movimiento, ¿verdad? Quiero decirte que aparte de esto, previamente, pues mi padre se esforzó en que yo estudiara música. Vivimos también en la ciudad de Monterrey, después de Baja California. No, mi padre lo llamaron a Monterrey, que ya fue donde yo crecí, y allí también ya tenía yo amigos que empezábamos a gustar de la música, ¿no? Pero hicimos algunas cosas, pero ya lo fuerte, lo serio, digamos, pues fue cuando Dios me trajo a este país y visualicé, vi que sí era posible usar música para Dios, aunque la iglesia en nuestro medio no lo percibía. Entonces, pues yo me armé de la fe, de la confianza en el Señor. Empecé a ver en la Biblia que había bases sólidas para desarrollar un trabajo. Por supuesto que no lo veía como una carrera o como un ministerio. Yo lo veía como algo emocionante que podía yo hacer para compartir con los jóvenes. En ese tiempo no se vislumbraba que fuera a ser un ministerio ni nada, pues que lo mencionáramos así, ¿no? Simplemente como te digo, como algo que queríamos compartir con los jóvenes, porque pues en la iglesia los jóvenes estaban igual que yo. Íbamos al templo por buena costumbre, porque así nos enseñaron, pero no había una experiencia auténtica entre los jóvenes. Dios me preparó y así se fue dando. ¿Cómo nace ya tu ministerio musical? ¿Iniciaste antes como solista o inició ya la Tierra Prometida o formaste parte de otra banda? ¿Cómo nace la Tierra Prometida? Y me puedo imaginar que incluso para los muchachos de hoy, ¿no? Que inician una cuestión musical, pues puede ser difícil, pero tú normalmente estás consciente de que los músicos de tu generación fueron contra una corriente que no estaba dentro de la iglesia, ¿no? Entonces me imagino que fue fácil, pero no fue fácil. Pero ¿cómo nace ministerialmente y a qué desafíos te enfrentaste al principio? Bueno, previamente a la Tierra Prometida, te decía yo que con mis hermanos nos juntábamos ahí mientras vivíamos juntos, ¿verdad? Lo más que oíamos en aquel tiempo que se pudiera acercar a música contemporánea eran los cuartetos vocales,
cuando yo crecí, había un cuarteto que se llamaba el Cuarteto Emán, el Cuarteto Los Heraldos del Rey, que eran los que cantaban música en español, un poquito rítmica, aunque fuera solamente con un piano. Mi papá tuvo a bien invitar esos grupos al templo cuando él era pastor. Entonces, pues eso empezó a crear una emoción en nosotros, un deseo, algo nos despertó, ¿verdad? Que había otras cosas más aparte de cantar congregacionalmente. Entonces, en casa solíamos imitar, aunque éramos pequeños, a un cuarteto y decíamos, tú eres fulano, tú eres mengano, de los nombres de los cantantes. Y así empezamos. Posteriormente, ya en el templo, empezamos a hacer algún especial, como se les decía antes, vamos a cantar un especial, y cantábamos un canto de los que aprendíamos de esos cuartetos. Y así la adolescencia empezó dentro del templo, ¿verdad? Y bueno, pues los veíamos como la gente y los jóvenes se animaban con esa música. Posteriormente, pues cantábamos en los campamentos del movimiento de la Iglesia del Nazareno, que es donde nosotros nos formamos, donde crecimos, de la iglesia donde yo todavía pertenezco, con mucho orgullo, ¿verdad? Y ya empezaron, esa fue la manera, ¿verdad? Ya cuando vi que en Estados Unidos, aquí en este país, había cuartetos, pero ya con más instrumentación, ya los veía yo con un bajo, con una batería. Entonces yo decía, bueno, pues sí se puede, ¿por qué no? En la iglesia no nos dejan, o no vemos esto. Y después, cuando llegué a la Ciudad de México, en unas vacaciones, yo llegué y fui al templo al que iban mis padres, y ahí también había un cuarteto de jóvenes hijos del pastor. Y entonces yo les digo a mis hermanos, oye, pues vamos a juntarnos y vamos a cantar los dos cuartetos. Y ahí empezó todo eso. Posteriormente, pues mis hermanos se tuvieron que ir, ¿verdad? También al estudio, y ahí fusionamos un cuarteto en la iglesia que vino a llamarse el Cuarteto Los Nazarenos. Y fíjate, jugando, si se puede decir, porque pues nos divertíamos, nos gustaba. En una cantada por ahí, mi papá me dijo, les voy a producir un disquito, ¿cómo ven? Ni idea teníamos lo que era un disco, grabarlo nosotros. Claro. Y nos fuimos a una estación de radio ahí en la Ciudad de México. Hicimos una grabación de 4 canciones, ¿verdad? Y de ahí fue el despegue. Vino un hermano que producía música en México y nos escuchó, vio el disquito ese y dijo, yo les quiero hacer una grabación. Uy, imagínate, pero era nada más en tiempo de vacaciones, yo me tenía que regresar a estudiar. Y así empezó esto. Posteriormente, pues ya cuando volví en otras vacaciones, pues como que empezó, me dijo el hermano que había grabado, oye, se está vendiendo mucho ese disco, vamos a hacer otra grabación. Y estaba yo trabajando en ese tiempo mi amigo Neftali Sol, que él y yo hacíamos el liderazgo de este grupo de los nazarenos, y pues estaba sonando bien. Cuando yo me venía, pues regalaban a otro amigo para que cantara en mi lugar, y así, ¿no? Ya posteriormente empezaron a llegar las invitaciones de otras iglesias, y a su papá ya no le gustó. Dijo, no, dice, pues ese cuarteto es de la iglesia, no es de otras iglesias, ¿verdad? Y bueno, pues ya ese encanto tuvo que terminar, porque yo ya no pude participar allí. Y una vez ya después que fui otra vez a México, pues ya vino la visión de hacer algo ya en más forma, ¿verdad? La tierra prometida, con mis hermanos, con los que había ahí, y ahí fue donde iniciamos. Pero mi papá habló conmigo y me dijo, ¿estás consciente que los instrumentos en la iglesia no los van a aceptar? Y entonces dijimos, no, pero vamos a intentar. Sin embargo, pues sí, tal como dijo papá, no, era muy rápido, era muy pronto, era algo que no se veía. Siempre decían que era música del diablo, de las baterías, de las guitarras eléctricas. Y bueno, si tú te imaginas que en ese tiempo, pues no solamente era la música, pero era la vestimenta, era el cabello largo, ¿verdad? Y se juntaba con la música, pues todas esas 3 cosas, pues era, si no te criticaban por una cosa, era por la otra.
algunas personas decían, oye, es que la música está bonita, pero traen cabello largo. Y no, y si se mueven un poquito así, mira, la cabeza, eso ya es del diablo. Así es que imagínate, ¿no? Es algo de lo que se fue dando, ¿no? ¿Y cómo el nombre de la Tierra Prometida? Porque algo que a mí me llamaba la atención de los grupos de rock, generalmente, ¿no? Son sus nombres tan peculiares, o sea, por ejemplo, los Beatles, los Rolling Stones, o sea, nombres muy particulares y muy propios para su generación, ¿no? Luego, por ejemplo, acá en México, la generación de Jesús, ¿no? O sea, era un nombre muy atractivo, pero la Tierra Prometida tenía ese punch, ¿no? Ese nombre que tocaba muchos otros puntos, que te identificaba dentro de la iglesia, pero que también te hablaba acerca, o sea, para las personas que no eran cristianas, hablabas de una tierra prometida. ¿Te acuerdas cómo nació ese nombre? Porque fíjate, y tú no, a lo mejor ni sabes, pero el causante de que Crónicas se llame Crónicas fuiste tú. Porque yo no me me acuerdo digas. que sí, porque tú venías en mi primera portada de Crónicas y antes habíamos sacado un folletito que se llamaba Gaceta Informativa GEA. Entonces me acuerdo que me hablaste y me dijiste, Ernesto, ese nombre no va a funcionar. Tienes que cambiar el nombre es importante. Me acuerdo que me lo dijiste. Y ese día me dejaste así como con shock, ¿no? Y ahí estoy en la noche buscando nombres y 2 o 3 días después el nombre de Crónicas vino y yo me acuerdo que me dijiste, el nombre tiene que ser representativo de lo que va a ser tu ministerio. Obviamente tú ni te acuerdas de eso, pero pues No. es parte de mi historia y me queda grabado a mí, pero... Y además fue en el siglo pasado. Pero, ¿cómo nace el nombre de la Tierra Prometida? ¿Fue circunstancial o realmente fue algo que pensaron, que analizaron, que lo visionaron, Sergio? Sí, yo creo que sí fue algo pensado, porque originalmente, pues, no decía, ¿cómo se va a llamar esto, no? Y yo nomás decía, pues, siempre el ego un poquito, no, pues, Sergio y su grupo, ¿no? O esto, pero de repente nos llama mi papá, y fue el que nos dijo, hijos, necesitamos pensar en un nombre, ¿verdad? Y no sé si sabes, pero en ese tiempo, precisamente, uno de los temas fuertes del movimiento que estaba naciendo entre los jóvenes hippies del movimiento de Jesús en California, ya a fines de los 60s, era precisamente el tema de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Estaba pero muy fuerte, había una convicción plena de que Jesús venía y que pues los que fueran salvos nos íbamos a ir a con Él, a la tierra prometida, al lugar que Él tiene preparado. Dice, donde yo estoy, quiero también que vosotros estéis. Entonces nosotros queríamos sonar, pues al mismo tiempo que la iglesia entendiera ese nombre, pero que a la gente común no les sonara religioso, ¿verdad? Porque pues en esos tiempos también en las distintas ciudades había los problemas de los posesionarios, de la gente, los paracaidistas que agarraban terrenos y se iban para allá, ¿no? Y entonces nosotros decimos, pues la única manera de llegar a la tierra prometida es en Cristo Jesús. Pero eso fue sugerencia de mi padre, porque mi padre, quiero que sepas, que no solamente desde pequeños nos inculcó en la vida, sino que se involucró con nosotros todavía con la tierra prometida, desde el cuarteto que te digo que él dijo, pues voy a hacer un disquito. Mi padre ya sentía de Dios que algo iba a pasar, ¿verdad? No sabía cómo, ni dónde, ni de qué manera, pero él estaba sintiendo que la música era algo especial que Dios nos estaba dando, y en especialmente conmigo. Mi padre me apoyó de una manera muy especial, y él aportó esa idea de la tierra prometida. Teníamos otras ideas de nombre, pero tierra prometida en ese momento fue muy importante para nosotros. Entonces, pues adoptamos el nombre de la tierra prometida. Y yo sé que el nombre puede ser un nombre muy especial, pero más bien la labor que se hace es la que viene a darle refuerzo al nombre, ¿verdad? Cuando una persona o un ministerio tiene un nombre, pues sí importa, pero más impacta la labor que desempeña. Y en ese tiempo, pues cuando iniciamos fue algo tremendo, ¿verdad? Que, como te digo, ni idea teníamos a dónde íbamos a llegar,
pensamos que solamente sería pues algo que nos gustaba hacer los fines de semana porque teníamos compromisos, yo tenía un trabajo, mis hermanos estudiaban, pero así se dio el nombre de que con la cooperación de mi papá. Déjame, abro un paréntesis dentro de esto que estamos hablando, de esta historia tan increíble y fascinante. Has tocado un punto súper vital porque tus padres fueron vitales. Tu padre en este caso se involucró, fue parte, te respaldó, te apoyó, y hoy lamentablemente vemos mucha ausencia, incluso dentro del ministerio, ¿no? De los padres. No todos cargan con esa responsabilidad. Después yo lo vi con Sergio y Ceci cuando sacaron Los Hijos del Trueno, que tú también estuviste ahí metido en ese proceso y apoyaste y los respaldaste. ¿Quieres decir a Cristi, perdón. A Cristi y Sergio. Cristi y Sergio, perdón. Los Hijos del Cristi, Trueno. Los Hijos del Trueno, ¿te acuerdas? Los apoyaste. Sí. Y los respaldaste y estuviste ahí involucrado en todo el proceso. Sergio, ¿qué estamos dejando de hacer en esta generación los papás con respecto a apoyar a los hijos? Porque hoy veo muchos, o sea, a ti te veo caminando en este inicio ministerial muy pegado con tu padre, pero hoy veo a muchos ministerios, sobre todo los musicales, muy desconectados de sus padres, caminando solos, incluso desconectados de sus padres espirituales, ¿no? De sus pastores. ¿En qué estamos fallando? ¿Es una cuestión generacional o es realmente una brecha que se ha roto y que no hemos podido revincular? Desde tu óptica, ¿qué ves? Wow, pues te comento que yo sí le doy mucho crédito a mi papá. Muchísimo crédito le doy porque él estuvo pegado conmigo aún cuando yo ya estuve lejos, ¿verdad? Y hablando de los hijos de pastores, en este caso, porque hay muchos que posteriormente, hijos de pastores, empezaron a animar y a ver que podían emular algo de lo que la tierra prometida empezó a hacer. Muchos, inclusive sin saber que mis padres eran pastores. Pero muchas veces en el caso de los hijos de pastores, lidian con el problema de que los pastores muchas veces tratan de acomodarse más al gusto de la iglesia, pensando que tienen que agradar más a la iglesia que apoyar a su propia familia. Y eso me lo encontré yo ya en el camino, ¿verdad? Había jóvenes que tenían deseo de hacer algo para el Señor, pero si no iba de acuerdo a la iglesia, porque tú sabes, los jóvenes siempre van marcando la pauta, ¿verdad? En muchas cosas, y los padres, al depender de una iglesia, ya sea por algún motivo, ya sea económico, o a veces el liderazgo de la iglesia es tan fuerte que el pastor tiene que someterse en muchos casos al gusto de la gente en general. Entonces a los hijos pues no les respalda, y en el caso de mi padre pues él dijo: yo sé que nos vamos a meter en problemas con la gente, pero tenemos que orar, y si Dios nos dice que sí, y en ese tiempo no le entendía mucho de que Dios nos diga que sí, yo decía, pues es que es algo que es bueno, es algo que queremos, y es compartir la palabra de Dios. Yo creo que Dios tiene que decir que sí. Yo lo pensaba así, ¿no? Pero mi padre nos dio a buscar la dirección de Dios y sentir paz, y él dijo: si vienen problemas, yo los voy a apoyar, yo estoy con ustedes porque yo voy a saber que Dios está con ustedes. Y es sentir esa confianza. No tuvimos realmente grandes problemas en cuanto a él, porque mi padre tuvo puestos de liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Entonces tenía de alguna manera la aprobación de la gente. Pero sí hubo muchos que se opusieron. Entonces yo creo que los padres deben involucrarse cuando ven que sus hijos están buscando hacer algo para Dios. Ciertamente en estos tiempos, hoy en día, con esto de la tecnología y con tantas cosas que se están dando, los papás en muchos casos se han quedado fuera. Entonces dejan el liderazgo a sus hijos sin saber si están haciéndolo bien o no lo están haciendo bien. Entonces muchas veces yo veo que los papás, ya sea pastores o simplemente congregantes de la iglesia, pues ya ni se meten, porque dicen: no, pues es que todo eso lo desconozco, ¿no?
Entonces, por esa razón quizá puede ser la situación en la cual no están apoyándolos a sus hijos. Y algunos dicen, bueno, yo no me meto con él, pues que oro por él, que Dios lo bendiga. Y ya los muchachos a veces en su inmadurez o depende de la situación que hayan vivido, pues van a seguir adelante con sus planes, ¿no? Pero creo que sí es importante que los padres nos involucremos y con la experiencia que Dios nos ha dado, pues busquemos ayudarlos, apoyarlos y guiarlos hasta donde nos es posible. Sergio, hoy es fácil, ¿no? Que podamos ver en una reunión que esté un grupo, un reggaetonero y nos cante reggae y la gente lo acepte y lo reciba y lo celebre, pero hace 40 años que entraras a una iglesia con la batería, con la guitarra, con el bajo, con el pelo largo, realmente era complicadísimo. ¿Cómo te fuiste ganando el respeto? ¿Cómo se fueron ganando el respeto ministerialmente hablando? Porque la Biblia es clara, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y esos son los que empezaron a ser evidentes. Porque si algo podemos hablar de lo que ustedes hacían era la cantidad de almas que iban ganando en las tocadas, ¿no? En cada tocada se ganaban almas, se ganaban almas, se ganaban almas. ¿Cómo fueron dándose a respetar? ¿Cómo fueron ganándose el respeto? ¿Y qué tanta oposición tuviste? Porque hoy, cuando hablamos de oposición dentro de la iglesia, realmente es nula, o sea, no la hay como la existía en aquel tiempo. O sea, realmente el hecho de que te pararas con un pantalón de mezclilla en un culto era, o sea, pecado, ¿no? O sea, literalmente no podías hacerlo. ¿Cómo lograron ustedes vencer esa oposición y ganarse el respeto? Mira, una de las cosas que nosotros aprendimos desde temprano, que nuestra música en ese tiempo no era para el templo. Nuestra música, si nosotros hubiéramos pensado dedicarnos solamente para los hermanos, Tierra Prometida no existiría. Mi padre y nosotros estuvimos conscientes que puesto que la iglesia no nos iba a aceptar en eso, y no nos aceptó, nos atacó fuertemente los pocos intentos que hicimos, pero lo teníamos tan claro que dijimos, es que esta música y este mensaje en esta forma no es para dentro del templo, tenemos que ir a donde está la gente que necesita oír de Jesús y aprovecharnos de estos instrumentos, de esta imagen. La gente del mundo no se espanta con nada. Los cristianos que según nosotros somos los más maduros porque conocemos la palabra, somos los más espantados, y más en esos tiempos. Bien dices, hoy en día ya no, pero en aquellos tiempos cualquier cosa que la iglesia no entendía, inmediatamente lo crucificaba, ¿verdad? Entonces tuvimos muy claro que este género de música que Dios nos dio, que no era nada nuevo ni era exclusivo de nosotros, simplemente adoptamos estilos, pero con un mensaje diferente. Y para la gente, los chavos, era algo bastante atractivo. Yo me paraba en un parque y en 2x3 ya teníamos 200 chavos allí, sin siquiera volantear, sin siquiera anunciar, porque siempre los chavos llegaban, ¿qué onda? ¿Qué va a haber? Va a haber baile, va a haber. Y yo les decía, va a haber algo más chido, va a haber un reventón aquí padre. Y se quedaban y al rato después les tirábamos un testimonio y 5, 10, 20, ahí se hincaban en la banqueta y pedían perdón a Dios. Y así se fue corriendo el chisme, ¿no? Como decimos. Y inclusive organismos que ni cristianos eran, dicen, oigan, ustedes traen algo que le ayuda a la gente, a los jóvenes, vénganse a tocar. Y íbamos. Quiero decirte que también empezamos a tocar en casas donde había un gran patio, anunciábamos una fiesta y venían los chavos y allí tocábamos, y como era pues ambiente abierto, no había eso de que hoy se van a espantar los hermanos, se van a enojar. No, íbamos a hacer eventos con gente que no tenía ningún prejuicio en cuanto a las cosas de Dios. Entonces eso fue lo que cuando vimos que empezó a funcionar,
cuando vimos que varios y muchos chavos hippies que en ese tiempo andaban ahí buscando, pues tú sabes, emular todo lo que sucede en Estados Unidos en ese tiempo, pues veían, escuchaban el mensaje, veían un ritmo suave y decían, no, pues, y sobre todo, en ese tiempo también aquí en México ya corrían las drogas, corrían pues toda la marihuana, el peyote, los hongos y todo eso, y pues chavos de esos se acercaban y empezaron a ser salvos en el Señor. Y hay muchas cosas que se pueden mencionar que empezó Dios a hacer, porque no somos exclusivos. Tú sabes que Dios en su misericordia y simultáneamente en el mundo, Él empieza a un movimiento. De tiempo en tiempo Dios trae avivamiento entre los pueblos, y Él usa cosas que a veces la iglesia ni idea tenía, ¿verdad? Y nosotros tuvimos el privilegio de ser parte de ese mover de Dios que nos levantó, y le creímos a Dios, le hicimos caso, y ahora nos sentimos súper bendecidos de haber sido parte de ese movimiento. Me queda poco tiempo y yo quiero aprovechar. Tengo 2-3 preguntas más que te quiero hacer A ver, acerca de todo eso. Y la primera es, ¿nunca te llegaron secularmente? ¿Nunca te propusieron? Sé que has grabado, por ejemplo, grabaste para Sony, para La Palabra, grabaste un disco para ellos, sí. Pero hablo de invitarte a ser ya un artista secular, un cantante secular. ¿Nunca te buscaron o nunca buscaron a La Tierra Prometida o a ti en particular, Sergio? ¿Nunca te llegaron a mover el tapete por ahí, decirte, vente para acá y vamos a hacer historia distinta? ¿Tienes el feeling? Porque una de las cosas que es sorprendente es cuando te paras tú y empiezas a cantar, la gente los mueves, ¿no? Mueves a la gente. ¿Nunca tuviste eso? Bueno, primeramente todo gracias a Dios, ¿verdad? Mira, en el primer disco que hicimos ya como Tierra Prometida, fue producido por una empresa editorial cristiana con base acá en Estados Unidos. Nos conoció un amigo, bueno, que se hizo posteriormente amigo, y nos trajo a grabar a California. Él vio un potencial en nosotros y nos llevó a un estudio muy bueno en California, y ahí hicimos nuestra primera grabación, que se llamó Vida. La grabación se llamó Vida, y como ellos estaban produciendo la grabación, ellos no les gustaba el nombre de La Tierra Prometida. Entonces ellos pusieron, vamos a ponerle Los Moreno, porque en Estados Unidos se estilaba Los Brothers y de Fulano Brothers, y en México ya estaban los hermanos Carrión, estaban los hermanos Arriaga, y había muchos grupos de hermanos. Y él se encaprichó, y yo le decía, no, pero es que somos Tierra Prometida, somos la tierra. Y dijo, no. Y como no teníamos nosotros vela en el entierro de la producción y grabación, cuando sale el disco, dice Vida, que era el título de uno de los cantos, con Los Moreno. Entonces, pues a mí no me gustó, pero pues así había salido, y mucha gente no nos reconocía como Los Moreno y La Tierra Prometida, que ya había salido. Posteriormente, cuando nosotros llevamos ese disco para que nos lo reprodujeran en México en la compañía Peerless, ellos oyeron el disco inmediatamente. Tú que lo mencionas, un productor de música oyó el disco y nos buscó luego y dijo, oye, ¿qué onda con ustedes? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Por qué tocan esa música? Y pues ya les compartimos. No, dice, pero es que ustedes deberían hacer otra música. Ustedes tienen calidad, porque esa grabación salió muy bonita. Es otro estilo, un poco más balada, más voces. Y allí inició eso que tú me dijiste. Y nos dice, ustedes pudieran hacer una grabación romántica, y ahí metan una canción, porque se dio cuenta que estábamos pero enfocados a cantar música de Dios. Dice, por ahí pueden meter ustedes una canción, pues para Dios, una canción religiosa, pero ustedes la van a hacer si meten, denme chance. Y pues no nos movió el tapete, te lo confieso, pero sí nos insistió un poco, hasta cuando él vio que nosotros no teníamos esa intención, nos dejó en paz. Allí en esa compañía Peerless conocimos a los del grupo Los Babies, ese grupo que en ese tiempo era muy popular, ¿verdad?
y fuimos a su estudio, los conocimos, platicamos y después allá en México, ahí hicimos nuestra segunda grabación con los Babies. Inició una muy bonita relación con ellos de amistad. Ellos contribuían, nos apoyaban en las grabaciones. Hicimos ahí 3, 4 grabaciones con ellos, les compartimos de Cristo. No, hombre, una cosa muy especial, pero nunca nos llamó la idea de... Teníamos la formación muy tajante, ¿verdad? Hoy en día como que es otra idea, ¿verdad? Hoy los músicos pues quieren hacerlo también en el mundo y hacerlo acá. En ese tiempo realmente, como dicen, no se llevaba el aceite con el agua. Así es que nosotros estamos muy enfáticos en que, aunque hubiera buenas propuestas, nosotros íbamos a seguir haciéndolo para Dios. Aprovechando esto que preguntaste ahorita, que manifestaste ahorita, nos hemos distraído por querer alcanzar a lo secular. Digo, porque vamos para ganar al que no es cristiano, al que no cree en Cristo. Pero una cosa es querer alcanzar al que no es de Cristo y otra cosa es caminar en el ambiente secular, ¿no? Por la fama, por el poder, por la influencia que nos da. ¿Crees que nos ha distraído? ¿Crees que cuando surgió esta brecha de no querer utilizar, ¿te acuerdas que hubo un tiempo en que decían que las canciones no fueran tan cristocéntricas para poder entrar al mundo secular y que la gente nos pudiera escuchar? Y luego ya nos fuimos al otro lado, ¿no? De repente ya no sabías, una canción cristiana parecía más una canción romántica que le podías cantar a cualquier persona, ¿no? E incluso las han usado así, canciones de distintos cantantes, no voy a decir nombres, pero ¿crees que nos ha distraído del objetivo principal, Sergio? Mira, mi opinión personal, muy tierra prometida, sí, definitivamente sí. Y no se trata de criticar a nadie, claro, pero yo creo que el Evangelio es el Evangelio. Y cuando nos decían y nos enseñaron, no puedes servir a 2 señores. En cuestiones de esto, para mí sí es muy, muy tajante, ¿verdad? Usamos esos pretextos de que, bueno, mira, es que es trabajo. Mira, es que, pues allá, pero si yo voy allá, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. No. Yo no voy a hacer lo que ellos quieren que yo haga, porque así lo asimilé yo. Digo, respeto las opiniones de la gente, porque hoy en día hay muchas opiniones, pero yo tengo muy claro en cuanto a mi persona, en cuanto a nuestro ministerio, la Tierra Prometida, y creo que hay muchas cosas que nos enseñaron, y digo, no todas las opiniones nuevas son buenas, ni todas las opiniones antiguas son malas, ¿verdad? Hay cosas muy serias que la iglesia nos enseñó en años atrás y se han mantenido y siguen manteniéndose. Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y el Señor quiere que cuando tú seas salvo, seas salvo. Y nos ha llamado a no contaminarnos, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, es que yo tengo confianza, yo sé quién soy, yo sé hasta dónde llego, pero sabemos que los peligros están ahí. Yo he conocido gente, tú lo sabes también, que en un momento dado conocieron de Dios y quisieron hacerlo para Dios, pero pronto les ganó otra vez no sé, la fama, el amor al dinero, qué sé yo. Y hay los que se han permanecido, hay los que dijeron, cierto, yo sé que mi Redentor está vivo, vive, y yo debo ser fiel a Él. Entonces, en lo que a mí respecta, a mí tuvimos y hemos tenido muchas oportunidades de participar en eventos que no son cristianos, eventos seculares, pero siempre llevando el mensaje de salvación. Y la gente ha quedado satisfecha. Hemos estado en muchísimos lugares a través de los años y jamás nos han pedido ahora que hagamos lo que ellos hacen. Si ya hay quien lo haga, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Y bueno, hoy en día hay muchísimos músicos que no son realmente líderes de un ministerio, simplemente acompañan, son músicos y pues pueden estar acompañando por allá y acompañan por acá,
Pero yo creo que una persona que ha hecho un compromiso con Dios, si de veras se debe a Dios, tiene que estar bien definido, ¿verdad? Ese es mi caso. Claro. Y los que han colaborado con la Tierra Prometida, la mayoría se han mantenido así. Claro. Yo le doy gracias a Dios porque hoy en día hay más de 30 que son pastores. No por la Tierra Prometida, por Dios que les habló y les demostró que Él es el Dios Todopoderoso, el que demanda que nosotros seamos fieles a Él. Entonces, yo sí creo que tenemos que estar muy centrados en eso. Antes de terminar, ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención. La Tierra Prometida ha sido y hasta la fecha es un semillero de las no de las nuevas generaciones, sino de generaciones, ¿no? Desde hace, ¿cuántos años tienes? ¿Más de 50 años, Sergio, con la Tierra Prometida? Este año estamos cumpliendo ya, tenemos 51 años de la Tierra Prometida. Estamos hablando de 3 generaciones. Fíjate. Y sí, hay muchos que, gracias a Dios, están dedicados a la propagación del Evangelio de alguna manera u otra, quizá no directamente en un pastorado, pero están involucrados en un ministerio que difunde las buenas nuevas de la salvación. Para terminar, Sergio, en esto, hablar contigo es hablar de mucho y tenemos poco tiempo, pero dentro de todos estos 51 años de ministerio, Sergio, ¿con qué te quedas? ¿Cómo lo resumes? Si lo tuvieras que definir en un concepto de tu vida, ¿con qué te quedas? ¿Con qué atesoras en tu corazón de estos 51 años a como comenzó con tu padre, a como es hoy en día, que hoy estás viendo a las nuevas generaciones y que la Tierra Prometida quizás ya no esté en un plan tan protagónico, pero sigue estando ahí, sigue acompañando a las generaciones, sigue siendo parte de la historia de muchos que hoy están trabajando y que están sirviendo a Dios? ¿Con qué te quedas, Sergio, en todos estos años? Wow, pues realmente es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque son muchas las experiencias, es mucho lo que Dios me permitió aprender, conocer, ¿verdad? Inclusive dentro de la iglesia, ¿verdad? De yo nacer en un movimiento con una corriente bastante conservadora, como te dije, pero Dios me llevó a través de los años a conocer otras expresiones en las cuales Dios me fue dando pues experiencia para poder salir, poder continuar haciendo esa labor en muchos lugares, ¿verdad? Donde pues muchas veces la iglesia no entraba y con la música podíamos penetrar, ver vidas cambiadas, ver gente transformada de una manera tan auténtica, ¿verdad? No de palabras, sino que tú podías ver claramente personas transformadas por el poder de Jesucristo. Te puedo decir, ver milagros, brother. La iglesia que yo crecí no se acostumbra, no se predica de los poderes de Dios, del poder de Dios, de lo que Él hace con las personas que realmente creen. Y imagínate que Dios te dé la bendición de poder ministrar y traer a la vida a una persona que ya está muerta. Y situaciones esas no tiene precio. Por eso que todas esas experiencias nos hacen afianzarnos más en Dios. Y como dices, pues bueno, el tiempo ha pasado y lo único que queremos es dejarle a los jóvenes, a la gente, que predicamos un Cristo vivo, un Cristo que sigue siendo el mismo, no de palabra, sino de hecho. Y todo aquel que cree en Él, como dice la Escritura, no se perderá. Y veremos cosas mayores, porque dijo el Señor Jesús, mayores cosas haréis, porque yo voy al Padre. Pero qué importante es que de veras, aparte de la música que hoy en día existe, que es muy buena, yo me admiro de tantos músicos tan excelentes y canciones tan tremendas. Qué importante es también vivir eso que cantamos, ¿verdad? Porque si no estamos llegando a la gente con este mensaje, no solo en música, pero en sí uno mismo,
ayudando a la gente. Y yo te digo, nosotros hemos tenido ese privilegio de mezclarnos con la gente, aún lugares donde tú tienes que poner, hermano, para ir a llevar la tierra prometida. Nació dándose, no pidiendo, no recibiendo. ¿Cuánto me das si no, no voy? ¿Verdad? Sino dar, dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Aquí se aplica este versículo también. Y al dar, Dios bendice, y la satisfacción que nos trae el ver cómo Dios sigue siendo el mismo. Pero hoy es día, pues mucha gente no cree. Y dice la palabra, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra, ¿verdad? Y nosotros no podemos mezclarnos a hacer lo mismo que otros hacen. Nosotros somos llamados a hacer la diferencia, a ser distintos, ¿verdad? Porque para eso vino el Hijo de Dios, para hacernos nuevas criaturas, para que nosotros podamos ser la luz del mundo, para que nosotros podamos ser la sal de la tierra, ¿verdad? Porque hoy en día yo veo que toda la gente ya no es como antes, cualquiera puede ser cristiano. Hasta la gente común y corriente te dice Dios les bendiga, y que esto y que lo otro. Hoy es popular decir Dios te bendiga, porque nos hemos acomodado a ellos. Tenemos que ser diferentes. Y yo animo a los jóvenes que crean en el Señor Jesucristo, que se consagren al Señor Jesucristo, y todo lo demás el Señor se encarga, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me ha bendecido el Señor, ver sus maravillas, ver sus obras, que no solamente las cantamos, las hemos visto, hemos sido parte de ellas. Y a mí me bendice ahora que mucha gente me da testimonios a través de las redes. No sabes cuántos testimonios de lugares que ni siquiera fuimos, y otros de lugares que estuvimos y que hay cosas que ya no recordamos, pero la gente se encarga. ¿Se acuerdan cuando ustedes vinieron? Pasó esto, pasó aquello, pasó aquel chavo que andaba todo drogado y oraron por él, y como por arte de magia se le pasó la droga, ¿verdad? Oraron por aquel que estaba enfermo y Dios lo sanó. Y yo a veces pensaba que eso no solamente era de los predicadores, pues con música, con testimonio, con oración, porque eso es lo que un grupo cristiano debe hacer. No solamente cantar y estar ahí bajo las luces, sino bajarse a donde está la gente y decirles, y abrazarlos y decirles que Jesús les ama y que Dios tiene para por ellos. Eso es con lo que me quedo, que necesita seguirse haciendo. Y me da mucho gusto que hoy en día todavía hay algunos grupos que yo también te pudiera mencionar nombres, pero no se trata de eso, que están siguiendo esa meta. Tengo testimonios de esos amigos que no están en las grandes luces, hermano, no están en las plataformas más atractivas, están en los barrios, están cantando ahí, están llevando salvación. Y esos grupos no aspiran a que la iglesia los reconozca. Ellos aspiran a que las almas que están sin esperanza sean salvas. Y tengo esa gratitud con Dios, de que muchos de ellos vienen y me dicen, hermano, gracias, porque eso fue lo que nos enseñaron ustedes, que están salvando almas, llevándolas a Cristo Jesús. Así es. Sergio, nada más preguntarte, esta es una pregunta para cuando ya no estés, que todos vamos a ese camino. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría que te recordaran las generaciones que vienen? ¿Cómo te gustaría que cuando se mencionara Sergio Moreno y la tierra prometida se recordaran de ti? Hay una canción que grabamos, que yo, como muchas de las canciones fueron covers, ¿verdad? Que habla de eso, ¿no? De que todos, como dijiste, vamos a llegar a ese momento y vamos a todos a presentarnos delante del tribunal de Cristo. Y a veces no pensamos mucho cómo queremos ser recordados, pero queremos, sí, anhelamos ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Y este canto narra de 3 personajes, uno que pues no le importaba nada, le valía todo, no creía en Dios, él vivía para sí mismo, y están fundamentados en la palabra, ¿verdad?
cuando llega el tiempo, pues va a llegar el momento que Dios diga, apártate de mí, no te conozco. Y así dice el canto. Y otro que vivió para sí mismo también, pero él quería hacerse notar en la gente. Hacía buenas obras, obras de caridad que son buenas, pero lo hacía por vanidad. Iba al templo y ¿cuánto necesitan? Ahí está, Miguel, para la construcción, ahí está. Y hasta mis diezmos, sí, cómo no, ahí les va. Pero vivía como él quería. Y también cuando se tuvo que ir a la presencia de Dios, también Jesús le dijo, ¿sabes qué? Y él decía, Señor, pero yo di para tu obra, yo esto, sí, pero no te conozco. Y al final viene una persona muy humilde. Y él no dice, Señor, yo hice esto, yo hice. Simplemente dices, Dios, yo reconozco que fui un pecador, pero gracias por tu Hijo, que vino, me amó, me perdonó y me hizo un hijo de Dios. Y por lo tanto, estoy agradecido. Y eso es lo que queremos decirle, Señor, gracias por la salvación. Gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia, como dice la Biblia. El apóstol Pablo es el ejemplo perfecto para nosotros, para todos, ¿verdad? Él aprendió a vivir con o sin, ¿verdad? Y aún así él estaba conforme, tranquilo, porque nada de lo que hagamos aquí nos lo vamos a llevar. Pero si nos llevamos a Cristo en el corazón, es vida eterna, vida en abundancia. Yo quiero, si acaso alguien recuerda, porque los humanos tendemos a olvidar, los humanos tendemos a dejar todo, porque todo lo nuevo nos está emocionando, impactando, y más hoy en día. Hoy en día salen artistas, pero al por mayor, y en el medio cristiano no es la excepción. Todos los días están saliendo nuevos cantantes, nuevos grupos, nuevos cantos, y al otro día, como dice la palabra, como la flor del campo, ahorita están y mañana ya no están. Pero si permanecemos en la vid, vamos a tener vida. Yo les animo a que busquemos permanecer en el Señor, ¿verdad? Porque solamente en Él tenemos la garantía de la vida eterna. Muchas gracias, mi querido Sergio. Qué bendición verte, qué bendición escucharte, los conceptos, la historia, los consejos que podemos recibir. Te agradecemos y glorificamos a Dios por tu vida, por todo lo que has tenido para las nuevas generaciones, por ese tiempo que te has tomado, por atendernos, por escucharnos, por apoyarnos, porque hasta el día de hoy lo sigues haciendo con nosotros y con otros más, ¿no? Yo te agradezco muchísimo este tiempo y te honro, y que este programa que hoy dedicamos a ti sea también un homenaje, y dice la Biblia que da honor a quien honor merece, y le damos gloria a Dios por tu vida y por todo lo que le has dejado a esta generación y a las pasadas y a las que vienen. Muchas gracias, Sergio, por haber estado esta noche con nosotros. Quiero nada más, si me permites, hacer una Claro. mención. Yo agradezco a Dios infinitamente por todos y cada uno de los elementos que han estado en el Ministerio de la Tierra Prometida. Ahora que estuvimos festejando, aunque sea así por los medios, yo alabo a Dios por cada uno de los que vinieron a contribuir y los que aún están ahorita en la banda, que con mucho cariño, con mucho esfuerzo y que han captado la visión, siguen haciendo las cosas para Dios, y deseamos que el Señor bendiga no solo a la Tierra Prometida, pero a un sinfín de ministerios que están allí con mucha honestidad, tratando de seguir las pisadas del Maestro. Y muchísimas gracias, es una bendición, un privilegio servir a Dios con todo el corazón. Espero volver a México pronto, si Dios lo permite. Y ya tenerte en Agarra la Onda, que también ya te queremos, sabes que te amamos mucho ahí. Gracias. Ministerialmente te amamos y honramos mucho, Sergio. Muchas gracias por este tiempo, te bendigo. Y déjame despedirme con un clásico que encontramos ahí, que lo hiciste versión nueva, que es Soy feliz con Cristo, de la Tierra Prometida.
y nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Escuche y disfrute, porque de veras es un deleite ver a Sergio y ver a la tierra prometida ministrando. Y ya después, pues ya se desconecta. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias, Ernesto. Dios te bendiga. Muchas gracias, amigo. Hasta pronto, nos vemos el próximo lunes. Amén. Soy feliz con Cristo por la vida que me da. Me hace sentir como un ave volando en plena libertad. Soy feliz con Cristo por la vida que me da. Me hace sentir como un ave volando en plena libertad. Soy feliz con Cristo por la vida que me da. Me hace sentir como un ave volando en plena libertad. Soy feliz con Cristo por la vida que me da. Me hace sentir como un ave volando en plena libertad. Una vez vagaba en la oscuridad y vino a mí un resplandor. Yo no sabía si era realidad y sentí un gran temor. Una vez vagaba en la oscuridad y vino a mí